Cada conexión abre una nueva posibilidad. Aquí unimos ideas, personas y experiencias que transforman vidas. El siguiente episodio tiene fines de entretenimiento, informativos y educativos. Las opiniones expresadas pertenecen únicamente a los invitados y no representan necesariamente la postura de Conexión ni del equipo de producción. Este contenido no sustituye la valoración, diagnóstico o tratamiento de un profesional de la salud. Si tienes dudas o buscas orientación, te recomendamos acudir con un especialista. Hola mi gente bonita, ¿cómo están? Bienvenidos a Conexión con Cristian Aguilar. Soy Cristian Aguilar y el día de hoy les traigo un programototota con un gran invitado que ya me había tocado mucho trabajar con él, pero no nos conocíamos en persona. Y vamos a hablar de algo que muchas veces nos toca ver en consulta. Hoy vamos a hablar de las comorbilidades en el autismo. Y justamente para este tema traigo un gran invitado, el neurólogo pediatra, el doctor Eric Matus. ¿Cómo estás, Doc? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Cristian? Un gustazo estar por aquí. Gusto ya coincidir contigo, Doc. Ya había visto mucho tus redes y ya me tocaba conocerte. Sí, por supuesto, después de tanto tiempo, luego de tener pacientes en común, pues ahora nos toca tener esta oportunidad de charlar de temas muy importantes, ¿no? Para nuestro trabajo. Y con este tema, Doc, que muchas veces les hace mucho ruido a los papás, porque a veces después de un diagnóstico de autismo, reciben otro diagnóstico y llega a mover muchas emociones en las familias o verlo como algo muy catastrófico. Y pues es que es algo que seguimos trabajando. Sí, por supuesto. Fíjate que sí tenemos que trabajar mucho nosotros, pues bueno, todos los que estamos en esta rama, los diferentes especialistas, tenemos que trabajar en la forma de comunicar a veces los diagnósticos porque eso de repente nos complica un poco, sobre todo porque cuando se genera ese, como dices, ese shock del primer diagnóstico del trastorno del espectro autista, de repente hay como estigmas, ¿no? Como hay los papás sienten como un miedo, ¿no? Porque se enfrentan a algo desconocido. Y posteriormente, pues empiezan a investigar y entonces cuando nosotros empezamos a hacer el seguimiento, pues empezamos a encontrar más cosas, ¿no? Cosas extras y que, bueno, pueden complicar tanto la aceptación del diagnóstico como el futuro manejo, ¿no? Entonces, de repente sí se vuelve difícil si no sabemos cómo comunicarlo. Sí, es bien importante trabajarlo con las familias, Doc, y que muchas veces van saliendo por la edad y por el desarrollo del niño. Así es. Y antes de continuar con el tema y abrir ya bien el tema, Doc, cuéntanos un poco, muchos ya te conocen, pero para los que no lo conocen, ¿quién es el doctor Eric Matus? Muy bien. Bueno, pues yo soy originario de Chiapas, de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Estamos acá, obviamente, por trabajo, una ciudad muy bonita que nos ha recibido bastante bien. Y pues bueno, nos dedicamos a la neurología pediátrica, tanto en la parte institucional, pública, como en la parte privada. Y por ahí también nos genera como cierta satisfacción trabajar también la parte del servicio social, ¿no? La parte de tratar de ayudar un poquito a través de algunas asociaciones, algunas fundaciones con las que tenemos trabajos en conjunto. Y es que no se acaba el trabajo, Doc. No, muchísimo. Hay demasiado. Han llegado ahorita a la clínica muchísimos chavitos y adolescentes y adultos. Me han tocado ahorita muchos adultos. Ajá, claro. Pues es que ya ves en este contexto de nuestra sociedad y en la que se ha ido desarrollando también las cuestiones diagnósticas en la parte científica, pues bueno, antes no se hacían diagnósticos, ¿no? Y actualmente, pues mucha gente ya preocupada por alguna sintomatología que llega a presentar, pues entonces empiezan a hacer la búsqueda, ¿no? De qué es lo que está pasando. Y probablemente por ahí les llegan, pues, a ustedes buscando entenderse, ¿no? Justamente yo les digo, tenemos mucho hoy la época de los diagnósticos de adultos, ¿no? Hoy nos llegan un montón, los que no fueron diagnosticados cuando eran niños. Sí, y sí. Está padre. Sí, claro. Sí, y muchas veces viene el diagnóstico posterior al diagnóstico de los hijos. Y entonces se genera un diagnóstico al revés, ¿no? Cuando a veces uno va buscando el antecedente
de repente encontramos primero el diagnóstico en el hijo y entonces empezamos a encontrar algunas características específicas en los padres. Fíjate que sí me ha tocado, he tenido varios, pero tengo uno que atendía un buen rato a su chiquitín, ya se fueron a vivir a otro estado, pero justamente ya después el papá me dice, oye, me dice, ¿cómo ves? Me gustaría hacerme un diagnóstico. Dije, ok. ¿Tú cómo ves? Me dice, ¿me ves características o...? La verdad es que es súper marcadas. Dije, la verdad es que sí he visto estas características. Tengo 4 años conociéndote. Ajá. Dice, no, sí me preguntaba, ¿por qué no me habías dicho? Dije, porque es tu vida personal. Sí, O sea, ya que tú te acercaste, entonces ya te puedo decir. Por supuesto. Si no, yo me callo y no me voy a meter en nada. Y sí, justamente hicimos todo el proceso de diagnóstico. Él al inicio era como de, no creo, pero me mandó mi esposa. y ya al final fue como de, ya el día que le entregué los resultados, ya los revisamos y sí, ya sabía que iba a ser. O sea, como que durante el proceso, él se fue dando cuenta cómo contestaba y era como de, no, pues sí, claro. la neta sí. Sí, y ya eso explica muchas cosas, ¿no? En su vida diaria. A él y a su esposa. Su esposa sí me habló y me dijo, Cris, es que yo tengo duda de estas conductas y si son intencionadas o son parte de ello. Entonces, la verdad es que fue bien padre, pero sí, hoy tenemos estos diagnósticos y hoy tenemos y siempre hemos tenido, Doc, esta parte de comorbilidades en el autismo. Y es bien común, mucho más común de lo que a los papás les gustaría. Y antes de empezar, me gustaría preguntarte para nuestra gente, ¿qué es la comorbilidad? Bueno, fíjate que respecto a este comentario que haces de manera inicial, me gustaría comentar, tenemos un dicho en el que la comorbilidad es la regla más bien y no la excepción, porque de repente se piensa que, bueno, que alguno que otro pudiera tener una comorbilidad, pero en este caso más bien es lo más frecuente. Y la comorbilidad, pues es alguna condición que normalmente puede estar junto con un diagnóstico de base. En este caso, que nuestro tema principal es el trastorno del espectro autista, pues encontramos algunas condiciones, incluso enfermedades médicas, neuropsiquiátricas, sobre todo que son las más frecuentes, que están junto con el diagnóstico del autismo. Sin embargo, es importante que podamos saber que no son causadas por el autismo, sino que están a la par, ¿no? Que coexisten en ese caso. Y pues teniendo en cuenta esa frecuencia, pues es cuando decimos que es la regla habitualmente. Habitualmente hay comorbilidad. ¿Qué tan frecuente llegan a ser que autismo venga con comorbilidades, Doc? Bueno, pues diríamos que en cuestión epidemiológica, en porcentajes, más del 70% de las personas con trastorno del espectro autista llegan a tener comorbilidad, o sea, prácticamente 3/4 partes, ¿no? Es muy, muy, muy frecuente. Bastante. O sea, justamente como decías, ¿no? El común es tener la comorbilidad, incluso más de una comorbilidad. Y es bien complejo de repente cuando existen varias. Sí, al último, pues sí genera una complejidad tanto en el diagnóstico como en el manejo, ¿no? El manejo sobre todo porque requiere varias intervenciones. Las intervenciones iniciales, las que vamos haciendo conforme va pasando el tiempo y vamos viendo la evolución, pues entonces ya nos vamos dando cuenta lo difícil que a veces se vuelve manejar, ¿no? O incluso puede ser que empieces a manejar a un paciente y te empiezas a dar cuenta que no es tan sencillo y entonces empiezas a buscar y encuentras esas comorbilidades. Y que muchas veces ustedes les toca verlas muy, muy de cerca. Acá de repente nos llegan pacientitos a consulta, a diagnóstico o a procesos de terapia y justamente lo primero que hacemos es mandarlos a neurología. O sea, porque no nada más es el autismo. Así necesitamos ver si viene acompañado de algo más y que ustedes nos ayuden con eso. Sí, por supuesto. Incluso nosotros como neurólogos, como la parte médica, tratamos de buscar primero a descartar a lo mejor alteraciones que se le llaman alteraciones orgánicas, o sea, alteraciones que tienen un sustrato definido en el cerebro o incluso metabólico, que pueden generar alteraciones que a veces son parecidas a los trastornos del neurodesarrollo, ¿no? Entonces sí hay que descartar la parte médica y posteriormente ir avanzando en el abordaje sobre otros tipos de comorbilidades. Y que son cosas que
Ojo, papá, porque luego es como va a terapia y ya. No, son cosas que hacen ustedes. Son cosas que nosotros no hacemos porque toda esta parte orgánica es totalmente de ustedes. Cada quien trae su chamba y todo eso lo revisan ustedes en estas citas. ¿Cómo, Doc, es una cita normalmente? Para los que no han ido. Ajá, sí, sí, por supuesto. Esto es enfocado a perfiles, ¿no? O sea, un perfil, yo no tengo el perfil, por ejemplo, psicológico, y eso es un mundo inmenso, ¿no? Grandísimo que yo no puedo abarcar. Normalmente en una consulta neurológica, neurología pediátrica, nosotros empezamos, y eso es como un orden que tenemos que llevar, es antecedentes, incluso antecedentes de los padres, de la familia, si encontramos algunas enfermedades o, como decíamos hace rato, no hay un diagnóstico, pero bueno, ¿qué veían en los papás, sobre todo en los familiares de primer grado, en hermanos, ese núcleo familiar que es muy importante? Y posteriormente ya empezamos a ver esos antecedentes desde el embarazo, las condiciones, la calidad del seguimiento, qué pasó durante el embarazo, qué pasó al nacer, qué pasó en esos primeros años de vida, cómo fue el desarrollo. Y entonces empezamos a tratar de desgajar todo, ¿no? De desmenuzar todo ese antecedente importante que nos da mucha información y que nos puede explicar también muchas cosas de lo que estamos viendo en el momento, ¿no? Ya posteriormente vemos el cuadro actual por el cual llegan y del cuadro actual, del síntoma por el que llegan, ver lo que hay alrededor, ¿no? Y es que luego acá nos ha pasado que un proceso de diagnóstico es largo. O sea, y la duda es como, ¿por qué es tan largo? Normalmente yo me llevo a aventar más o menos como unas 10 sesiones en un proceso de diagnóstico. Así es. Viendo antecedentes y no solamente necesito ver el autismo, por eso lo estamos revisando hoy, porque necesito ver pruebas de ansiedad, de depresión, de TDAH, necesito revisar su lenguaje, necesito revisar sus funciones ejecutivas, intelectualmente cómo está, sus procesos sensoriales. Entonces, una bombota como de 90 páginas, un diagnóstico, pero Sí. que al final del día es un trabajo bien complementario con todo lo que hacen ustedes. Sí, sí, fíjate que de repente hay esa situación en la que se llega a esperar a que se haga el diagnóstico en una consulta, ¿no? Yo siempre le digo a los papás de mis pacientes que el diagnóstico es muy complejo, incluso aunque veamos datos francos de un trastorno del neurodesarrollo, incluso sabiendo que hay muchas posibilidades de un diagnóstico, que el diagnóstico incluye más cosas, ¿no? Todo el entorno, la parte adaptativa de cada paciente, toda esa situación que tenemos que ver de lo que hay atrás de lo que está pasando en ese momento, ¿no? Porque bueno, digamos que habitualmente por experiencia nos llegan casi siempre por un problema de lenguaje. Y entonces, bueno, el problema del lenguaje es lo que los hizo venir, pero bueno, hay muchas más cosas y siempre les comento, hay que hacer pruebas estandarizadas a nivel internacional, necesitamos gente capacitada que tenga todas las certificaciones para poderlo aplicar, porque entonces con eso se hace un diagnóstico adecuado, se hace un diagnóstico formal, porque es un diagnóstico que lo va a acompañar toda la vida, ¿no? Entonces no es cualquier cosa. Buscamos que sea eso, o sea, muy específico. Yes. Yo les digo a los papás, es como una radiografía de tu hijo. Dije, yo necesito explicarte todo. De nada te sirve que yo te diga, tiene autismo. Y luego, o sea, mira, tiene autismo, está así, sus procesamientos sensoriales tu hijo aprende de esta forma, estas son sus áreas como con más fortalezas, esto es lo que hay que trabajar, Sí. viene con alguna comorbilidad. Y ahorita, Doc, también te quería preguntar, ahorita que mencionabas justamente, pues, que te llegan estos chicos de lenguaje y que muchas veces, pues, el lenguaje es a lo que viene. Sí, sí, por supuesto. En cuestión de comorbilidades, ¿qué es lo que normalmente más te llega a tocar ver en tu consulta? Ajá. Mira, yo te podría decir que lo principal, la comorbilidad, son 3 las que veo así muy frecuentes y es TEA más trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Es súper frecuente. El trastorno del espectro autista más déficit cognitivo con trastornos por la discapacidad intelectual. Y la parte de la asociación de los trastornos del lenguaje. Esos son como los que más predominan, ¿no? Es la mayoría. Sí, a decir nos llegan mucho estos chiquitines que
que tienen estas comorbilidades y también acá son las más frecuentes. Sí. Y justamente quería preguntarte de esta primera que comentas, que sí es bien, bien frecuente. El autismo junto con el TDAH. Es bastante común. ¿Qué tanto cambia el perfil cuando tienen estos dos trastornos? Sí, fíjate que pues habitualmente casi siempre suele suceder que se hace un primer diagnóstico y por ahí empezamos a ver después otra sintomatología, se le da prioridad a lo mejor al diagnóstico de autismo y posteriormente empezamos a ver otros cuadros. Sabiendo que el TDAH es también de hecho es la comorbilidad más frecuente en general, igual es más del 70% de los pacientes con trastorno de espectro autista tienen TDAH. Entonces es algo bastante frecuente. Entonces cuando ya tienes un niño con ambos trastornos, pues de repente te puede cambiar un poquito esos perfiles, porque tú vas buscando un cierto perfil con los síntomas nucleares de autismo. Sí. Y de repente ese TDAH, ese déficit de atención y hiperactividad, te cambia mucho, ¿no? Te cambia bastante el perfil porque el niño manifiesta de otras formas la sintomatología, porque es esa situación en la que el niño, bueno, por el autismo necesita, pues, habitualmente mantener cierto control, mantener esos intereses repetitivos, ¿no? Esta parte de esos síntomas nucleares y de repente el TDAH lo orilla a tratar de estar buscando más y entonces como que genera una incomodidad en él y se vuelve un poquito difícil también a veces tratarlo porque, pues, bueno, quieres tratar una cosa, pero la otra está generando como una lucha dentro del paciente y entonces hay que saber cómo manejar desde la parte sobre todo de la psicoterapia y en conjunto a veces con tratamiento farmacológico. Entonces, sí empiezan como a tratar más también, o no más, sino también el TDAH con la parte farmacológica cuando empieza a generar muchas dificultades en el chaparro. Sí, por supuesto, porque normalmente eso es lo que suele suceder, porque decimos el TDAH no es malo, o sea, no es malo que sea hiperactivo el niño, ¿no? Sino cuando ya empieza a generar problemas en su vida cotidiana, incluso en la parte académica. Por eso es que habitualmente nos damos cuenta de esa sintomatología cuando vamos ya ingresando a la primaria, aunque estos diagnósticos se pueden hacer desde más temprano, en edad preescolar, son los menos, ¿no? La mayoría es ya cuando la parte académica exige más, es cuando nos damos cuenta que ya hay mucha afectación, digamos. Sí, ya pasando la parte primaria, ya a lo mejor ya esperarías que hubiera bajado toda esta parte Sí. del niño chiquito que se mueve mucho, que es muy inquieto, que es muy explorador. Sí, por supuesto, ya buscando ese primer pico a lo mejor de madurez cerebral, donde ya en algún momento vi que platicar un poquito de poda neuronal y esas situaciones que pueden ir cambiando con el paso del tiempo y en lo que uno espera que eso se modifique, pues a veces se modifica, pero para empeorar a veces el cuadro. Y que muchas veces a mí me ha tocado que los papás se angustian mucho porque es como si sintieran un peso nuevo. Como, híjole, o sea, antes era autismo nada más y ahora es autismo más TDAH. Más TDAH, sí, por supuesto, eso genera mucha angustia en la familia. Por eso te decía que de manera inicial a veces hay que saber cómo comunicarlo, porque uno tiene que ir, digamos, explicando los contextos, porque si no, se genera mucha angustia y eso puede limitar o bloquear incluso el manejo adecuado. Sí, fíjate, sí nos toca verlo mucho en consulta. ¿Y qué cosas, Doc, podría empezar a ver un papá o una mamá para decir, ok, como que a lo mejor hay una comorbilidad con TDAH en su chiquitín con autismo? Sabemos que es bien variable. Sí, O sí. sea, cada niño prácticamente es diferente. Sí, en este caso, pues también digamos que habría como un espectro, ¿no? Cada niño lo manifiesta de manera diferente. Yo soy de la idea de que todos los niños deberían evaluarse por completo. O sea, no, porque de repente sí es, bueno, damos algunos datos de alarma y decimos, bueno, si estos síntomas con los que inicialmente se hizo el diagnóstico empiezan a empeorar, incluso a pesar del manejo psicoterapéutico especializado, y como que tenemos un proceso como de estancamiento o incluso de empeoramiento a pesar de un proceso formal y adecuado, pues entonces ya tenemos que empezar a pensar que hay algo más, ¿no? Entonces, tomando en cuenta que la comorbilidad es la regla,
Entonces yo consideraría que todos los niños deberían evaluarse de manera Ujú. general, de manera integral. ¿Y qué es lo que buscamos justamente hacer cuando se evalúa? Porque muchas veces también la verdad es que nos llegar a pasar algunos diagnósticos que llegan de algún otro lugar que ves que son 3 hojas y pues, híjole, o sea, en cuestión en cuestión de diagnósticos psicológicos. Ujú. Entonces, como dices, híjole, o sea, pues, Falta mucho. ¿cómo está esto? Está muy incompleto Sí. porque no solamente voy a evaluar autismo, Ajá. voy a evaluar todas las posibles comorbilidades y ve con el médico porque él va a evaluar tal vez muchas otras cosas que yo no voy a evaluar. Ajá. O sea, nuestros trabajos son bien complementarios. Algo que nos toca mucho, Doc, también, y usted lo comentaba también ahorita, es ah, la comorbilidad con los trastornos del lenguaje. Sí. Sí, sobre todo tomando un poco eso que decías de esta evaluación, de una evaluación correcta parte un adecuado plan de trabajo, ¿no? Y eso es lo que va a beneficiar, ¿no? A corto, mediano y largo plazo al nene. Los trastornos del lenguaje, como decíamos, es el motivo inicial. Casi siempre podría atreverme a decir que más del 90% de los pacientes que llegan buscando un diagnóstico es por un trastorno del lenguaje. Y no siempre es un trastorno del lenguaje. A veces sí es un trastorno del lenguaje, a veces es las situaciones de alteración del lenguaje muy asociadas al autismo. Porque pues ya lo que estamos buscando, por ejemplo, ya son ciertas características, sobre todo de la parte de la intención comunicativa, ¿no? Sí. Eso es como un punto que nos da a lo mejor un poco de información de hacia dónde ir hacia el abordaje, ¿no? Ahora, Sí. pueden haber los dos, ¿no? O sea, pueden haber trastornos del lenguaje y además, pues, las alteraciones asociadas habitualmente al autismo, ¿no? Y luego, sobre todo, sobre todo cuando nos toca cuando son muy pequeños, la parte de la confusión. Fíjate que cuando pasó pandemia, nos tocaba muchos niños que llegaban con diagnóstico de autismo, sobre todo muchos de Estados Unidos, que venían como de vacaciones, ya después de que había como bajado la pandemia. Y nos tocaba evaluarlos y como los evaluaron bien chiquitos, los estaban evaluando a los 2 años. Ajá. Y en Zoom. Ah, sí, sí, ¿no? O sea, y había niños que es más, de repente Ceci, mi socio, me decía, ven. Y ya, me acuerdo mucho por una chiquita bien, bien linda, chiquitita. Y llegué y la niña se me acercó y me empezó como a platicar con sus dificultades. Sí. Pero empezó a platicarme, me llevaba los juguetes y me jalaba y un relajo. Sí, ¿cómo ves que tiene autismo? Y yo, pues, no, esta niña no tiene autismo de nada. Ajá. Y entonces se le evaluó, se revisó todo, Ujú. pero decía, no, estamos viendo un retraso en lenguaje. O sea, esto no es autismo, sí llega a ser bien confuso, sobre todo en edades bien tempranas. Y justamente bien importante esto que marcabas, Doc, la intención comunicativa es lo que nos da muchas veces la pista Ajá. de qué tanto puede ser autismo o si solamente es algo de lenguaje. Sí, sí, claro. Justo esta parte de la pandemia que trajo muchos problemas porque no hubo prácticamente nada de estimulación en las edades que son cruciales, ¿no? En el desarrollo, en general de todos los dominios del neurodesarrollo, pero el lenguaje se vio muy afectado. Sobre todo también era falta de estimulación por falta de convivencia, la parte social, que eso por supuesto que también generó como dudas, ¿no? De que no sabían socializar los niños, pero también con el uso excesivo de pantallas, ¿no? Que bueno, yo me imagino que ese será, o no sé si a lo mejor ya se ha tratado ese tema porque se volvió casi que un problema de salud pública, ¿no? Entonces, esa intención comunicativa, que es lo que nosotros vemos, esa parte famosa que le llamamos pragmática, Sí. que cómo es, cómo intenta relacionarse, cómo es la parte de la comunicación en la parte social. Entonces, ese es como digamos que el síntoma pivote, decimos, de qué nos puede dar la idea de cuál pudiera ser el diagnóstico o hacia dónde dirigirnos a la hora de hacer una evaluación. Y pues bueno, sí me ha tocado justamente ese tipo de pacientes en las que, bueno, viene por
por la sospecha, ¿no? De autismo, porque a veces es que no habla, tiene autismo, le empiezan a decir, ¿no? A los papás y llegan con una preocupación tremenda. Y entonces tú los ves así de, bueno, con esas dificultades de lenguaje, con ese retraso, dificultades a la hora de incluso de articulación, la parte fonológica, pero con bastante intención comunicativa, buena interacción social, buen contacto visual. Entonces dices, no, la verdad es que no me cuadra para ese diagnóstico, ¿no? Y pues bueno, de todas maneras se tiene que hacer toda la evaluación. Sí, es cuando nos es un poquito más evidente. O igual también he tenido chicos que me dicen, es que mira, no socializa tanto. Y lo ves y dices, sí, pero o sea, ya cuando interactúas con él, muchas veces lo que yo llego a hacer, si son chavitos, es como de, mira, yo tengo grupos sociales. Déjame, te lo invito a una sesión para yo ver cómo la parte de la interacción. Entonces ya con otros niños, que no sea conmigo. Y entonces ya puedo observar toda esa parte y muchas veces, sabes que no, es que sí comprende las interacciones y sí le interesa, pero claro que como se retrasó el lenguaje, se retrasó la interacción social, pero ha habido casos donde digo, a ver, esto no es autismo, esto es parte del retraso en lenguaje que llegó a tener o que todavía tiene, o si ya es más grande y es más consciente. Entonces como de, es que se van a burlar, es que van a decir, es que... Y normalmente me sirve mucho el observarlos en un ambiente con otros niños porque puedo ver si es más enfocado en el lenguaje o si, sabes que sí, esta parte social le está costando mucho trabajo. Y también incluso la parte de la personalidad y todo eso, porque también me han llegado pacientes y me dicen, es que pues no socializa, no le cuesta mucho. Y yo, bueno, pero tiene amigos, sí, uno nada más. Bueno, pero no tiene otros síntomas, ¿no? A veces síntomas aislados no hacen un diagnóstico y decimos, bueno, a veces es, digamos, dentro de la normalidad que un niño se lleve con uno, como el que se lleva con toda la escuela, ¿no? Y pues bueno, es una cuestión de personalidad, así socializa cada uno y no por eso quiere decir que tiene un diagnóstico. O la otra es el pequeñito que no habla y se frustra porque no le entienden y entonces solito se aísla, pero eso no quiere decir que tiene autismo, ¿no? Y se confunde constantemente. Justamente por eso buscamos una evaluación completa de todos los que estamos involucrados en estos procesos, porque es muy fácil equivocarse. A veces queremos que nos diagnostique Google o el chat GPT y entonces no, también pobrecito Google, no tiene la culpa de darte respuestas incorrectas, porque es muy complejo. A mí me tocó, tengo el hijo de una prima que me decían, es que no interactúa, va a venir para que tú lo veas a una reunión familiar. Y ya, pues, o sea, dices, pues bueno, no hay bronca. A la gente que canta en las fiestas los hacen cantar. A la gente que trabajamos con niños nos hacen ver a los niños. Entonces dije, ok, va. Y parecía como muy hurañito el chiquitín. Entonces ya me fue sacando poco a poco. Yo creo que a los 20 minutos ya estábamos jugando con la pelota y estamos... Dicen, pero ¿cómo le hiciste? ¿Cómo lo ves? Pero... Y conociendo esta parte de familiar, si le decía, ¿saben qué pasa? Dije, ¿qué? Que son muy invasivos. A él no le gusta eso. Dije, tienen que aprender a ser más respetuosos con su espacio. Claro. No, este chavo no tiene nada. Dije, simplemente yo me acerqué de una forma respetuosa. Él me fue aceptando y yo me acercaba conforme él me aceptaba. Y acabamos a los 20 minutos jugando juntos. Y el chamaco riéndose, buscándome. Entonces dije, no, la verdad es que no, este chamaco no tiene nada. Nada más que culturalmente somos muy invasivos. Culturalmente llega el niño chiquito y préstamelo y cachetes y pobre chavo. Como dices, es personalidad. Hay chicos que les gusta, hay chicos que no les gusta. Pero ahí está lo complejo, Doc. Sí, porque incluso para nosotros de repente es muy difícil cuando estamos haciendo una primera evaluación donde, pues bueno, es una consulta de corto tiempo, es primera vez que vemos a un paciente y decimos, híjole, está entre que sí, que no. Y entonces decimos, mire, esa es la importancia de que podamos hacerle unas pruebas específicas, observacionales, porque bueno, aquí mucho es de lo que ustedes me platican, pero necesitamos ver cómo se desenvuelve ante ciertas actividades y situaciones. Y eso, de eso va la evaluación completa, ¿no? Y evaluar más cosas. Así que hay que ir a una evaluación completa. Siempre. Necesitamos eso. Siempre. ¿Qué otras condiciones, otros trastornos, Doc, te llegan a ser frecuentes
en consulta, aparte de estos que hemos platicado? Ajá, pues lo que decíamos de esta situación era lenguaje, TDAH y la parte de la discapacidad intelectual. Ujú. No sé si te acuerdas que hubo como un boom de que a veces todos querían que su hijo tuviera Asperger porque se asociaba mucho a altas Genios. capacidades cognitivas, ¿no? Ajá. Y en realidad era lo contrario, ¿no? Más bien esa sí era la excepción de las altas capacidades, no eran los más, sino los menos. Y entonces muchas veces una muy buena parte, incluso 40 y en algunas series hasta 50% mencionan que la presencia de discapacidad intelectual en asociación con autismo. Entonces, eso también es bastante frecuente, nada más que también eso es bien difícil de evaluar, o sobre todo cuando son pequeños, que a veces esas evaluaciones pueden quedarse incluso a veces pendientes o a veces se pueden hacer y repetir más adelante e ir viendo, ¿no? Porque a veces la sintomatología presente en ese momento no permite evaluar o si lo Ajá. permite, lo hace de manera limitada. Y siempre les digo, bueno, hay que tener paciencia porque, bueno, ahorita tenemos que observar cómo evoluciona y después a lo mejor volver a evaluar esta parte cognitiva. Y es que la parte cognitiva no solo se evalúa, bueno, tú lo sabes, tú lo haces, no solo se evalúa con un número, ¿no? O sea, no es solo decir tiene No. un numerito, un coeficiente intelectual. Que habitualmente, bueno, nos da una clasificación, pero no lo es todo, sino hay que ver lo que decíamos, los procesos adaptativos, cómo se Ujú. desenvuelve estas funciones ejecutivas, cómo están afectadas por el diagnóstico de base, ¿no? Que es autismo. Entonces, esa es también de las más frecuentes que tenemos. Sí, es que en esta parte de intelectual, pues ya antes sí era como muy enfocado el coeficiente. Ujú. Hoy por hoy es más, sí el coeficiente, pero sí Claro. la parte de independencia, de Ujú. comprensión, de actividades que el chico puede hacer solo, de las capacidades de adaptarse a los entornos, Así es. o sea, no nos enfocamos nada más en el numerito de la prueba, Ajá, sino exacto. todo el contexto completo. Y que fíjate, nos llega mucho a, sobre todo con chicos con autismo, que tienen un grado de necesidad de asistencia en nivel 3 en nivel 2. De repente, sí el uno, pero el uno nos toca menos frecuente. Ajá. Pero quitar esa idea de son súper genios y tienen un genio, eso sí, o sea, pero no siempre. Y llegan a la clínica de repente que, sí, a chicos de servicios, sí me llegó a tocar como de, oye, ¿y dónde están como los que están en la televisión? Como un Sheldon Cooper, Ah, como sí, un... Shell. Me dicen, o sea, si atiendes a chicos así de inteligentes, digo, sí, sí Ajá, tengo sí chicos hay. muy inteligentes, no, al contrario, es la minoría. No, Exacto. no, o les preguntan, ay, tienes autismo, ¿cuál es tu habilidad especial? Tu superpoder. Se enoja bien chido. O sea, es bien enojón el morro. Entonces, no, Ajá. y si tengo chicos con un coeficiente regular, tengo Ujú. chicos con un promedio un poco más bajo, tengo chicos con una capacidad intelectual profunda, en cuestión de afectación, tengo chicos con un CI que la verdad está bien padre y bien Ajá. impresionante, pero luego les cuesta el coeficiente social, Así entonces es. enséñales coeficiente social Ajá. porque el intelectual ya lo trae. Ajá, sí. Entonces, variable. Justo eso pasa, tienes un niño que tiene muchas capacidades, pero falla en muchas cosas, ¿no? Y tú dices, bueno, pero si es muy listo, ¿por qué falla? Pues porque hay muchas cosas más aparte de ese coeficiente intelectual, ¿no? Y ahí la importancia de la evaluación para saber cómo manejarlo. Es que es bien variable, Doc, es bien Ajá. variable. O sea, no lo he convencido. Voy a ver si un día de estos lo convenzo de grabar. Es que tengo un muchacho ya 17 casi 18 años, Ajá. que lo tengo desde que él tenía como 13. Ah, ese era pero latoso. Peleonero con ganas. Ajá. Luego anda muy bien. Se me acaba de ir el año. El año, no sé, sí, el año pasado se me fue un internado en la Universidad de Yale, se me Mm. fue, o sea, pero que dice, sí, sí están esos casos, sí, sí están esos casos. ¿Son mayoría? No, No. no son mayoría. Ujú. Entonces, sí, la parte intelectual nos toca también mucho la parte de los trastornos de aprendizaje. Ah, claro. También no son bien comunes los Sí. trastornos de aprendizaje. Y en eso también fíjate que pasa esa situación y que uno dice, bueno, es que para la vida cotidiana a veces sí se desenvuelve bien, pero en la escuela nomás no se le da, ¿no? ¿Y por qué no se le está dando? ¿Quién sabe? No sabe leer, no sabe escribir, se le dificultan mucho las matemáticas, lee un texto y no comprende nada,
Y decimos, bueno, hay que investigar, ¿no? ¿Qué está pasando? A lo mejor sí tiene esas características de trastornos específicos del aprendizaje y entonces necesita un manejo específico para eso, ¿no? Y sí, también es muy frecuente. Y lo malo es que a veces llegan un poco tarde. O sea, que a veces no se logra hacer ese diagnóstico de manera inicial en la etapa escolar, que es lo ideal cuando se Sí. debería de hacer, y ya traen como un rezago bastante importante, ¿no? Esa sería una de las cosas importantes de hacer las evaluaciones integrales para detectar cosas a tiempo. Sí, porque cuando no se detectan estas cosas a tiempo como una situación intelectual y ya llegan más grandes, híjole, los chavos vienen de un proceso bien difícil donde s- por estas dificultades intelectuales se les ha tachado de 20 cosas diferentes en el salón y es flojo y no quiere y no aprende y aparte luego les encanta hacer esos comentarios enfrente de ellos. O Ajá, sea, sí. y entonces pasamos a las otras comorbilidades que acá también son muy frecuentes, Doc. No, no sé qué tanto sean allá. Ansiedad y depresión. Sí, bastante. Creo que predomina más la ansiedad que la Ansiedad. depresión, Sí. pero ambas son bastante frecuentes. Pero la ansiedad es lo que, híjole, sí. Y es que el problema es que, como decíamos, a veces hay más de una comorbilidad. Y entonces tenemos autismo, tenemos TDAH y tenemos ansiedad. Y entonces una empeora a la otra, ¿no? Y se van generando sintomatologías más fuertes, más profundas, que se vuelve también más complejo. Como decíamos, ese cómo cambia un perfil de un nene que tiene un solo diagnóstico a cuando tiene 3 o incluso 4, ¿no? Pero sí, la ansiedad es bien frecuente. Sí, por eso buscamos como el cuidado emocional de los chavitos. Y cuando han pasado este tipo de situaciones donde hasta los papás, o sea, no los maestros o compañeros, los Ujú. papás es que tú no sabes, es que tú por qué no puedes, o comparaciones de por qué tu hermano sí Ujú. puede y tú no. Híjole, los hacen pedazos. Sí, y bueno, esa sintomatología que está presente es algo que no lo hacen a propósito, ¿no? O sea, es algo que los sobrepasó, ¿no? Sobrepasó a los niños y entonces tiene una sintomatología que muchas veces no comprendemos, no hay empatía por parte de nosotros los adultos. Y decimos, oye, pues bueno, si uno como adulto que se supone que debe ser un poco más maduro, a veces no logramos controlar muchas cosas en ese sentido, ¿cómo quieres que un cerebrito que está en un proceso de maduración, un proceso de moldeamiento y crecimiento, pues lo haga, ¿no? Quieres que se comporte como un adulto y no es así, es difícil. Y nos hace falta un poco de esa empatía, incluso aprender como padres cómo criar a los hijos. A veces de repente nos enfocamos mucho en los niños, en este caso, por ejemplo, con comorbilidades, ¿no? Está el nene con TDAH, está el nene con ansiedad, pero ¿y su entorno? O sea, sus papás también a lo mejor tienen que tener algún tipo de aprendizaje de crianza positiva, por ejemplo, acudir a talleres, y generar aprendizaje de cómo poder ayudarlos, ¿no? Darle esta importancia, Doc, a la Ujú. crianza de los hijos. Yo siempre se los manejo mucho a los papás y lo platico con muchos papás. Le digo, híjole, es que tú tienes el trabajo más importante que hay. O sea, que es la vida y desarrollo de una persona. O sea, porque dicen, ay, Cris, tú no te cansas viendo tantos niños. No, no te cansas tú. O sea, yo no me canso. Yo admiro más lo que haces tú que lo Sí. que hago yo, porque sé lo importante que es y que muchas veces ah, no hay una capacitación para aprender estrategias nuevas en cuestiones de crianza. Cosas, híjole, si en un trabajo regular requieres capacitaciones y es 10 veces menos importante que esta labor que haces, o sea, ¿por qué Ujú. no te capacitas? Échate un librito, échate un curso, hay hasta Ujú. videos en YouTube, Claro. hay, o sea, hoy por hoy tenemos acceso a un montón de información donde puedes ir modificando crianzas para que sea mucho más fructífera y aparte, yo algo que le marco mucho a los papás es, tienes 3 hijos, cada uno requiere algo diferente. O sea, desde que tienen personalidades totalmente diferentes. Y a lo mejor que tiene autismo requiere estas adecuaciones en tu crianza. Y a lo mejor este es bien independiente, este no las ocupa. Y este es bien rebelde, este necesita más límite. Ajá. Es- cada uno es Hay diferente. diferencia.
Y es que, por ejemplo, no se trata de criticar, ¿no? A la paternidad, a la maternidad. O sea, eso, pues estamos en el entendido de que todos necesitamos esa formación y uno va aprendiendo a ser papá cuando uno va en el camino, ¿no? Y uno va aprendiendo así, a veces dándonos golpes, ¿no? De frente. Y pues en este caso, como papá, yo sí trato de ser empático porque sé que ciertas situaciones nos llevan al límite, ¿no? Como adultos y es difícil, pero bueno, que sea difícil no necesita generarse una culpa, más bien generar una motivación para cada vez poder ser un poquito mejores, ¿no? Y generar un mejor entorno, mejorarles el entorno a nuestros hijos y que eso pues ayude a que salgan adelante, ¿no? Que al último ese es el objetivo. E independientemente de que a veces tenemos ciertos diagnósticos, pues el objetivo le digo a los papás de mis pacientes, el objetivo siempre es qué vamos a hacer para que él vaya saliendo adelante y para que mejore. Obviamente los diagnósticos son súper importantes porque nos dan enfoques, ¿no? De manejo. Sí, y el objetivo de todos es ese, los que estamos involucrados. Así es que el niño esté bien. Creo Ajá. que de maestros, de médicos, de terapeutas, de papás, de los tíos, digo, es que el niño esté bien. No creo que alguien quiera hacer algo para fregarse y afectar al niño. Exacto. O sea, no creo que yo al menos en mi cabeza no quiero pensar que hay alguien como con tan mala onda que quiera fregarse al niño y que quiera que le vaya mal al niño. Sí. Todos queremos lo mismo, estamos en este barco porque todos tenemos el mismo objetivo. El mismo objetivo, exactamente. De hecho, por ejemplo, yo a veces soy muy insistente en mi consulta de, por ejemplo, obtener un reporte de su terapeuta, incluso un reporte de la escuela, porque para mí esa información es muy valiosa. En el caso de que yo a veces veo a los nenes pues una vez cada determinado tiempo, pero la maestra de la escuela lo ve diario. El terapeuta lo ve 2 veces por semana, 1 vez por semana, dependiendo el manejo que se le esté dando. Y esa información para mí es muy valiosa porque, pues bueno, yo pregunto, bueno, ¿y su terapeuta qué le ha dicho? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo ha visto en su desempeño en sus terapias? Y la maestra, ¿cómo lo ha visto en su desempeño en la escuela? ¿Cómo se está comportando? Y la otra, a los papás también hay que pedirles información, a ver cuántas horas de pantalla ve al día, que eso también nos afecta muchísimo, incluso afectando las comorbilidades, ¿no? Y también, por ejemplo, cómo duerme. Y aquí viene otra comorbilidad, ¿no? Que son los trastornos del sueño. Que también fíjate que sí se ve de manera frecuente, pero que a veces no se le toma la importancia que se debería de tomar. El sueño es una función tan importante para nuestro cuerpo, para nuestro cerebro, para nuestro funcionamiento en general. Y sí alcanzamos a ver muchas veces, las situaciones asociadas, por ejemplo, digamos, la más frecuente es casi siempre el insomnio de inicio, la parte de inicio del sueño. Esa es la más frecuente, aunque a veces hay también sueño inquieto, esos despertares, ¿no? Constantes que fraccionan el sueño, pero ese insomnio que luego nos entorpece todo lo demás del manejo. Y es que muchas veces por esas situaciones no logran los ciclos que deben de dormir. Uh-huh. Y lo hemos platicado en otras ocasiones donde decimos, sueño te rompe todo. Atención, memoria, toda la parte de funciones ejecutivas, estados de ánimo, comportamientos, aprendizaje, se necesita, o sea, y muchas veces le damos como poca importancia o movemos los horarios muy fácil o decimos, no pasa nada que se duerma a las 2 de la mañana, al cabo sí durmió sus horas. Sí. No te pases, no. Sí, eso es muy frecuente, sí, así de, se durmió a las 2 de la mañana, pero se levanta a las 2 de la tarde. Sobre todo en fin de semana, ¿no? Y decimos, no, es que pues también los niños requieren rutinas, ¿no? Requieren ese orden para generar un proceso de hábitos y hábitos saludables, ¿no? Esa parte del sueño es tan importante porque, bueno, en la noche se llevan a cabo funciones importantísimas en el cuerpo, en el cerebro, desde funciones hormonales, desde funciones de memoria, esa parte de la memoria en que lo que uno aprendió ese día se va al disco duro, a la parte de la memoria a largo plazo, se lleva a cabo en la noche,
¿no? Estas funciones de regulación de la parte de la parte emocional. Y siempre le digo a los papás de mis pacientes, yo digo a los papás de mis pacientes porque, bueno, al último ellos son los que están ahí en primera línea, ¿no? Del manejo. Le digo, mire, ¿cómo se siente usted cuando se desvela? Al otro día anda de mal humor, no quiere que nadie le hable, anda enojado, se enoja por cualquier cosa, siente que no rinde en el trabajo, no aprendió, no hizo. O sea, vea cómo a usted le afecta una noche de desvelo. Ahora imagínese un niño que no está durmiendo bien pues, durante meses, años, y que le está afectando porque es un problema que ya tiene, ¿no? Ese trastorno de sueño y que tenemos que atenderlo y que es importante como primer manejo las medidas higiénicas de sueño, y los que casi siempre rompemos esas medidas higiénicas somos nosotros los adultos. Y entonces nosotros tenemos que trabajar sobre esa situación para mejorar las condiciones, para tratar de no llegar a otro tipo de manejos. Sí podemos manejarlo con puras medidas generales de cuidado. Algo que yo les recomiendo mucho cuando van a ir ya contigo, Doc, y con los neuros, es justamente eso. Cuando hay situaciones de sueños, a ver, vamos a revisar, porque seguramente el doctor te va a preguntar la parte de hábitos de sueño, higiene del sueño, rutinas. Vamos y se los pongo, vamos este periodo, a lo mejor este mes, a empezar con todo esto. Estos son los puntos de higiene de sueño. Esto, porque el doctor te lo va a preguntar, y si no tienes claro, y si la neta tienes una rutina de sueño horrible, pues el doctor primero necesita ver si se modifica. Ajá. Con eso tiene. Entonces, vamos mejor a hacerlo antes, para ya cuando tengas tu cita, sea como, ok, pues sí, Doc, es que ya lo estuvimos haciendo, ya lo dormimos a esta hora, ya quitamos pantallas en estos horarios, ya la alimentación la modificamos antes de dormir de esta forma, hicimos un ambiente más adecuado, movimos la parte de luz, generamos una rutina. Su rutina es que a partir de esta hora ya empieza a hacer esto, ya come, ya se baña, ya puede hacer esta actividad que no es estimulante, y entonces ya llego con ustedes, y aún después de todo eso, ¿sigue no teniendo? Ajá, exacto. Ya entonces podemos ir a un siguiente paso, ¿no? A lo mejor, o incluso evaluar, como decíamos, algunas otras alteraciones, ¿no? Alteraciones metabólicas que decíamos. Hay muchas asociaciones, por ejemplo, de alteraciones del desarrollo que están asociadas a la anemia, por ejemplo, por deficiencia de hierro. O sea, ya vemos esa parte orgánica, decíamos, ¿no? Descartar esa parte y posteriormente, pues ya evaluar si hay criterios para uso de algunos otros tratamientos. Fíjate que ahorita que comentabas esto, Doc, me vino a la cabeza otra de las que también me ha tocado muy frecuentemente, y tengo un chiquito que fue bien difícil trabajarlo, porque aparte de que él tenía muchos problemas gastrointestinales. Y entonces sí me ha tocado ver con varios niños muchos problemas gastrointestinales, situaciones de mucho estreñimiento en chicos con autismo. Y este chiquitín, bueno, no la vimos, sus papás sobre todo. A mí me costaba porque es un chiquitín que vive en Texas. Entonces lo veo en videollamada y es como esa frustración de no puedo hacer nada. Sí. ¿Qué tan frecuente es la parte de gastrointestinal con los chavos? Fíjate que es frecuente en el sentido de que está muy asociado a algo que no se considera, no lo podríamos considerar comorbilidad porque no es un diagnóstico definido, que son algunos trastornos de la integración sensorial, y en uno de esos está la parte de la hipersensibilidad incluso para el olfato y el gusto, ¿no? Entonces de repente eso nos llega a generar pues dificultades en la alimentación. Eso es algo que es muy frecuente también en los nenes con autismo, que tienen ese problemita de alimentación. Y ese problemita de alimentación habitualmente nos lleva a problemas, sobre todo estos, ¿no? Estreñimiento es muy frecuente porque pues hay consumo bajo de agua, consumo bajo de fibras. De repente los niños pues prefieren consumir ante esta situación de la hipersensibilidad en la parte de la selectividad alimentaria. Prefieren consumir más harinas, ¿no? Otro tipo de alimentos como de sabores como más llevaderos, digamos, y a lo mejor no intensos. Y entonces se vuelve un poquito difícil la parte de la alimentación que nos conlleva trastornos gastrointestinales.
Y esto, por supuesto, que repercute en la salud. Lo que decían, bueno, ya ahora se está investigando bastante sobre la parte del eje intestino-cerebro, que a lo mejor en algún momento puede ser un buen tema de debate en conjunto con algún especialista en gastroenterología pediátrica, por la importancia que tiene para la producción de neurotransmisores, ¿no? Que eso es importante, porque decimos, la salud gastrointestinal repercute en la parte de la función cerebral, ¿no? Y entonces vemos que esa producción, un ejemplo de la serotonina, ¿no? Y que la serotonina es un neurotransmisor que tiene que ver con muchas de esas cosas que hemos hablado, estas partes de trastornos del estado de ánimo. Y entonces, como una situación, por ejemplo, de alimentación que provoca alteraciones gastrointestinales nos puede llevar a tener mucha sintomatología, no sé, de ansiedad, de depresión, en conjunto con autismo, en conjunto como a lo mejor pudiera estar el TDAH, en donde está a lo mejor fallando estos sistemas de dopamina y noradrenalina. Y entonces es un mundo, ¿no? De cosas y ahí es la importancia de generar estos diagnósticos de las comorbilidades para saber tratarlas. Y en este caso, por ejemplo, de las enfermedades gastrointestinales, pues también hay que trabajar sobre la parte de la integración sensorial, ¿no? Bien importante, Doc, y que ahorita me quedé pensando porque si es que todo está conectado todo muchas veces, entonces es bien complejo. Sí, en esta parte sensorial sí nos toca, fíjate, trabajarla mucho. A muchos terapeutas les cuesta trabajo. Me pasa que luego yo, y se lo digo a las terapeutas, yo tengo un muy extraño gusto por enseñar a comer. No sé por qué. O sea, porque, pues, o sea, cuando trabajas comida con un chico hipersensible en el área gustativa, prepárate para una guerra. Sí. Y que muchas veces mucho más leve de lo que esperabas. Ajá. Pero, porque a veces le agregas la alteración sensorial y la inflexibilidad en sistemas de pensamiento. Uh-huh. Y no solamente en lo sensorial, ya se metió a la idea de que solo como esto y solo esto me gusta. Entonces, es complejo. A mí me fascina. La verdad es que de repente terapeutas en la clínica ahorita que tienen a sus grupos en la mañana, vean, Cris, ya intenté darle de comer a este chiquitín, ¿puedes venir tú a darle de comer? O sea, porque yo lo empiezo, ya viste cómo lo hice, terapeuta, sí, ten mi lugar, ahora hazlo tú. Sí. O sea, como de nada me hablan como para que yo lo inicie. Ajá, yo sí, ya lo eché a andar y entonces ya empiezan a hacerlo ellos. Y lo aprenden y ellos lo van realizando y ya no me ocupan. Sí. Pero sí, o me pasa mucho con los papás que me decían, sí, es que mira, el doctor me dijo que le diera esta comida. Uh-huh. Dije, sí, a ver, dásela tú. a ver si es cierto que está tan fácil. Ajá. Sí, he tenido chicos, hoy tengo un chavo de 12 años, me parece, por hoy tiene 12 años, llegó hace como un año y medio. Ya traía muchas alteraciones sensoriales gustativas. Y tenía un autismo grado 1, lo que antes era el Asperger. Uh-huh. Entonces, antes de que la gente se enoje porque dije Asperger, está bien, enójense. Pero justamente este chico que comía chucherías. Uh-huh. Comía bistec, pero bistec carbonizado, como cecina. Uh-huh. O sea, nutrientes ya nada. y luego que me lo diagnostican con diabetes. Entonces fue de, ahora tiene que comer sí o sí. Sí, ya no era opcional. Y bien, fíjate, le ha ido bien, es un chavo bien listo, es un chavo bien lindo, es bien buena onda. Le costó, pero sí les digo, ahorita me come verduras, me come arroz, ya me come carne, ya me come frutas, y nos ha costado, y bueno, nos ha costado, a mí ya no me cuesta, a él de repente le cuesta, sobre todo cuando le pongo comida nueva, o, te mandaron papitas, pero ahora en esta presentación. Pero así no me gusta. Sí. Pero ya la has probado. Ya sé que al principio no te gusta, compadre. Y todo lo haces muy bien. No pasa nada. Vamos. Además, te voy a dar un poquito menos de la porción que te mandaron para que veas que soy buena onda. Entonces, sí, es bien importante porque si no hay una buena alimentación, por supuesto que su sistema gastrointestinal se va a afectar. Y sí, hoy con todos los estudios de microbiota intestinal, todo esto que hoy se está revisando de su relación con los procesos neurológicos, está bien padre, está bien interesante. Súper. Vamos a ir viendo cómo se va desarrollando todo, Doc. Sí, la verdad es que también hay ahí un proceso de investigación, algunas dietas restrictivas de algunos componentes, ¿no? De alimentos, está en ese proceso.
Pero bueno, de entrada, por ejemplo, muchos de mis pacientes, los papás de mis pacientes empiezan a hacer como el tratar de evitar alimentos ultraprocesados, los azúcares refinados, y eso, a pesar de que esté en ese proceso pues de investigación de manera formal, los padres en la práctica ven que hay mejoría conductual, por ejemplo. Porque de repente sí tenemos muchos problemitas conductuales y a veces también tiene mucho que ver con la parte alimentaria, ¿no? Y bueno, sí se tiene que trabajar en la parte sensorial, la parte alimentaria, la parte de sensibilidad auditiva, en general toda la sensibilidad, que a veces eso les da mucho problema, ¿no? Todos los procesos sensoriales. Fíjate que últimamente me han estado pidiendo mucho justamente eso. Me mandan muchos chiquitines, hasta otros terapeutas como de, oye, me pidió este terapeuta un perfil sensorial. Ajá. Entonces ya, vente, vamos a Ok. hacerle su perfil sensorial y Sí. ya, para marcarte recomendaciones, Ajá. si ocupa una dieta sensorial, si Ok. todo eso. Pero es que son un montón de cosas, ¿no? Hay un montón de situaciones, de comorbilidades, de situaciones médicas que a lo mejor no son comorbilidades, pero Ajá. se llegan a ser frecuentes. Sí, de hecho, de ahí la importancia, ¿no? De hacer esos diagnósticos, y también de ahí viene esa parte en la que los papás se abruman, ¿no? De repente de muchos diagnósticos juntos, y sí se comprende, ¿no? Que es difícil, y a lo mejor en algún momento se le puede dar prioridad al manejo de algunas cosas y luego otras, pero siempre se tiene que dar manejo a todo, porque pues Sí. queremos mejorar las condiciones, ¿no? Generales, para que avance. Sí, ver que el encontrar justamente una comorbilidad, o sea, sí es pesado, pero entender que es para poder ayudar al niño y poder cubrir esa necesidad de las situaciones que está viviendo. Así es. ¿Cuál se nos está yendo? Algo se nos debe... Ya, epilepsia. Claro, pues sí. La epilepsia. Hace que como 3 videos Enfrente, tuvimos a Visosillo por acá. Ajá, sí, ¿Qué sí, tan frecuente, claro. Doc? ¿Es muy frecuente la epilepsia? Sí, pues bueno, no es la más frecuente como las otras, como las que hemos hablado, pero sí se habla de un 30, un 40% de comorbilidad con Ajá. autismo. Y sí es importante que por ejemplo, sepamos que la epilepsia no es solo la convulsión típica que conocemos, ¿no? La parte donde los nenes se ponen rígidos y los ojitos Ajá. para atrás, ¿no? Hay muchas formas de manifestación de la epilepsia y sí es importante que todos estemos siempre atentos ante la sintomatología que pudiera ocurrir. Fíjate que es muy frecuente que se confunda. En el autismo hay algunas conductas donde, bueno, a veces que preguntamos con los cuestionarios de pesquisaje donde, oiga, ¿usted ha visto que su hijo se quede como de repente viendo a la nada, como al vacío? Que eso está incluido en una de las preguntas del MChat. Sí. Y no, pues que sí, como que se queda distraído y como que de repente ya vuelve. Y entonces, por ejemplo, eso es muy frecuente que se llegue a confundir con las epilepsias de tipo ausencias. Sí. Y son cosas que a veces tenemos que descartar, o incluso tenemos pues algunas epilepsias donde la manifestación es emocional, ¿no? O tenemos esas epilepsias donde hay risa sin motivo, ¿no? O sea, sí hay muchos síntomas que a veces preguntamos ya de manera intencionada para tratar de establecer a ver si no hay alguna comorbilidad con esta enfermedad. Es una enfermedad crónica y que también puede generar entorpecimiento, ¿no? Porque una epilepsia que no está tratada o que está mal tratada genera un impacto a largo plazo en los procesos cognitivos. O sea, un niño que tiene una epilepsia, por ejemplo, típicamente una ausencia, la ausencia no es como que no les preocupa tanto porque como nada más es un periodo de desconexión de pocos segundos, a veces pasa desapercibido. Sí. Y es un cerebrito que está descargando y descargando y descargando. Imagínense un cerebro que descarga tanto, pues no logra desarrollarse, ¿no? No logra cumplir las funciones básicas, no logra cumplir ese desarrollo de aprendizaje, la parte cognitiva, incluso la parte emocional. Eso depende mucho de dónde encontremos, ¿no? La descarguita, en qué zona del cerebro. Entonces, son cosas que también tenemos que descartar como parte del abordaje en la parte médica. Y pues bueno, de cierta manera sí es frecuente. O sea, ser menos frecuente que las demás no lo hace menos importante porque es una patología que sí genera mucho impacto en la calidad de vida. Sí, por eso buscamos justamente las evaluaciones, una evaluación completa. A veces la evaluación completa puede dar miedo por qué vamos a hallar, pero Sí. es mucho mejor entre más rápido.
podamos encontrar lo que hay, mucho mejor es la intervención que llegamos a tener. Hay veces que dices, son cosas tan chiquitas Ajá, que no son tan llamativas, sí. pero los papás se acaban dando cuenta, las mamás se acaban dando cuenta. Ujú. Algo que nos comentaba Visoso antes era como de ser posible, sobre todo cuando van con ustedes, grábalo. O Ah, sea, si es claro, posible, grábalo bien con el importante. teléfono porque es mucho más Ujú. sencillo que se lo muestres al doctor y mira, esto es lo que hace, doc. Sí. Y entonces ya puedes verlo más que platicado, pero Ujú. dice, a ver, déjame veo características, el Sí, contexto, claro. para poder tener toda la información. Y es que ante la presencia, por ejemplo, cualquier tipo de crisis epiléptica, uno como papá entra en shock, ¿no? Y entonces puede que uno no se dé cuenta de muchos detalles. Grabarlo nos da mucha información porque ya yo, digamos, con cabeza fría ya puedo ver detalles, ¿no? Y dar ciertas recomendaciones y ver qué características tiene el evento y ya poder determinar si es algo que tenga características asociadas a epilepsia. Y entonces partir de ahí para saber si hay que hacer algún estudio que nos pueda apoyar en el diagnóstico y pues por supuesto el tratamiento, ¿no? Es bien amplio, doc. Todo este campo de comorbilidades llega a ser bastante amplio. No sé qué teléfono ande sonando. Analizar la situación con calma. Espérenme, mi gente, algo está sonando. Pero sí, doc, Una crisis epiléptica, lo que guiará la elección alguno está sonando. Ah, creo que de mí. Mientras, también está bien metido el teléfono aquí. O sea, Está el con todo tema está escuchándonos. bueno. Si no, no opinaba el teléfono también. Doc, vemos que es bien amplio. Vemos que hay que ir a consulta, hay que ir a revisarse. Y antes de cerrar todo este tema, Doc, me gustaría pedirle que algún mensaje para papás, para terapeutas, para a quien usted quiera. ¿A quién le mandamos este mensaje el día de hoy? Ya, pues mira, podría haber mensajes para todos, ¿verdad? Sobre todo en este caso, primero a los papás, efectivamente comprendemos, entendemos que a veces existen miedos a la hora de generarse un diagnóstico, pero también como siempre lo llegamos a platicar, un diagnóstico temprano y una intervención temprana mejora los pronósticos. Entonces, eso es súper importante, hacer una evaluación completa, una evaluación integral, porque de eso depende mucho poder tomar decisiones acertadas en el manejo de sus hijos y que eso pues es lo que va a generar beneficio, ¿no? A lo que estamos buscando. Entonces, de los terapeutas, pues bueno, siempre es importante mantener la comunicación, esta parte interdisciplinaria que es súper importante, aunque a veces, pues bueno, como decía hace rato, a veces soy un poquito insistente en pedir algún reporte de avances, ¿no? Porque a mí me sirve mucho como neurólogo tener esa información, porque para mí es muy confiable la información que ustedes ven en su día a día, en el manejo de nuestros nenes. Y como decía Cristian hace un ratito, todos debemos de estar en la misma línea trabajando en favor de nuestros niños. Y pues bueno, en el caso de la parte médica, lo que nos corresponde es sobre todo de estas situaciones que a veces dejamos pasamos por alto más bien, es que a veces se evalúa un solo síntoma, ¿no? Que es el que llega. Y entonces ahí sí también es como poner mucha atención de todo lo que hay alrededor de ese síntoma por el cual llegan con nosotros. Muy bien, Doc. Y sí, nos toca como terapeutas, aparte de los reportes. Y luego sí me tocan colegas que no les encantan. Digo, es parte del trabajo. Es parte Sí. del trabajo porque ustedes como médicos necesitan la perspectiva de diferentes áreas. Lo que ustedes ven, lo que ve la escuela, lo que ve el terapeuta, lo que te cuentan los Sí. papás, para tener toda la información completa y poder hacer un buen diagnóstico. Sí, incluso también de aquí para allá, ¿no? Yo habitualmente suelo otorgar una nota de lo que estoy viendo, de lo que estoy pensando y que eso también les pueda ayudar. Incluso si lo que ven ellos no es lo mismo que estoy viendo yo, nos ayuda a darnos cuenta también si estamos yendo por un camino equivocado, porque pues bueno, la idea es hacer sinergia, ¿no? Hacer equipo y poder generar un beneficio para nuestro paciente. Al final del día todos estamos trabajando para que
los chaparros estén bien. Así es. Y los no tan chaparros, los grandotes Los también. grandotes también. Y los adultos. Los adultos, es bien bonito. Ya me ha gustado trabajar con adultos. Ajá. Doc, pues muchísimas gracias por compartirnos este tema, Doc. De verdad, bien interesante. Y antes de cerrar y de podernos partir a nuestras labores que todos tenemos el día de hoy, ¿dónde lo encontramos, Doc? Bueno, pues bueno, gracias a ti por esta invitación. La verdad es que es un gusto charlar con el experto, con esas personas con las que hacemos equipo y que podamos tener información importante para los papás de estos temas que son tan importantes en el manejo de sus niños. Y pues bueno, por ahí me pueden encontrar en el Hospital Siena. Por ahí estamos en el consultorio 112 en la Torre de Hospital y por ahí a lo mejor podemos compartir luego los datos. Pero pues si no, también me encuentran en redes sociales como Matus Neurodoc y pues ahí estamos para servirles siempre con muchas ganas, con mucho gusto de atenderles, tratando de ser lo más humanos posible. Pues muchas gracias, Doc. Mi gente bonita, ya tienen ahí el contacto. De todas formas, ahorita nos pasan el contacto, el número, todo para ponerlo ahí en el video. Y pues ya saben, recuerden seguirnos. Ahí andamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en TikTok, en YouTube y en Spotify como Conexión con Cristian Aguilar. Vayan, vean los videos, regálenos un like, una suscripción. Y mi gente bonita, doctor, muchas gracias. Gracias a ti. Gente bonita, muchas gracias por andar por acá. Próximamente vamos a hacer cierre de temporada. Espérense tantito. Les mando un abrazote y que tengan un excelente día.